Buenas tardes compañeros, mi nombre es Omar Ruiz López del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, nodo extensión, podemos llamarlo así, Unión Hidalgo, Oaxaca. Hoy les daré a conocer acerca de un tema sumamente relevante en el ámbito del comportamiento humano de las organizaciones, como lo es el liderazgo y qué es ser un líder. Profesor Cornelio de León Cruz, a 26 de junio del 2021. Primeramente, para entrar de fondo a este tema o para estudiarlo un poco con las diapositivas que les presentaremos a continuación, daré una frase de un activista estadounidense que es Ralph Nader, que dice: el ser un líder no es fácil, debemos que crear líderes y no seguidores. Bueno, a continuación le daré de lleno a nuestro tema, que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Siempre nos hemos preguntado que si que ser un liderazgo es alguien que ya nace con ser líder, o si se hace en el transcurso de los años que siempre va caminando hacia la vida. Bueno, el liderazgo consiste en mostrar a las personas su valía y potencial de un modo tan claro, convincente y coherente, que éstas se lo crean realmente y actúen inspirados de acuerdo a esta creencia. Algunos padres siempre hacen que sus hijos desde temprana edad nazcan con una filosofía o una mentalidad que en todo quieren ser líderes. Es, y según unos estudios o unos avances, unas encuestas, que el liderazgo en unos años será la herramienta más importante que la podemos dar a nuestros hijos para que tengan éxito en toda su vida. Esto es muy importante, que hoy en día todas las personas o todas las instituciones educativas, hablando en lo escolar, debemos que implementar programas o diálogos en que las personas ya se enfoquen más en cómo desarrollarse como un líder dentro de un trabajo o dentro de una organización, que ya no seamos autónomos, sino seamos dependientes, que necesitemos de otra persona para salir adelante, para que encaminemos un buen futuro, para que encaminemos una buena misión, una buena visión, que esa visión que nosotros tengamos planteados sea una misión cumplida, no quede estancada ahí. El liderazgo se escucha y se aprecia cotidianamente en una gran cantidad de actividades que se mencionan en la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, las conversaciones diarias, las actividades deportivas, las acciones mililaterales y los comités empresariales, políticos y de muchas otras índoles. Generalmente el término liderazgo se identifica como una posición en una corporación. Debemos que tomar en cuenta la importancia del liderazgo dentro de una organización, una empresa, o ya sea también en el deporte, en el ámbito deportivo. Como poner un ejemplo, en el ámbito deportivo existe un coaching deportivo. ¿Esto qué significa? Que para permitir a los integrantes de un equipo de fútbol, debe que siempre existir un líder, también llamado capitán. ¿Ese líder qué es? Es un líder nato, que impulse, que motive, que las personas que están dentro de un equipo que se llama 11 jugadores se la crean, que si el líder dice que sí podemos, que se la crean y que desarrollen una visión muy completa. Es que sea una misión que es de ganar, siempre ganar, ganar o perder, como lo habíamos visto en unos temas atrás. Por eso, para poder entender el liderazgo, siempre debemos tener en cuenta también el tema de líder. ¿Qué es un líder? Que los puso anteriormente mi compañero Isaías, la importancia de qué es ser un líder. Como otro punto que voy a desarrollar es la importancia del liderazgo. La importancia del liderazgo seré muy breve o muy ¿cómo se llama? Muy completo, para que no nos aburra con todas estas letras que están acá. Bueno, podemos decir, para que las organizaciones crezcan y perduren,
necesitan de liderazgo de sus dirigentes. Un buen líder debe reunir 4 condiciones. La primera condición que debe reunir un líder dentro de una organización es el compromiso con la misión. En todas las organizaciones educativas o empresariales siempre debe que seguir una visión y una visión que se debe que cumplir. ¿Y esto qué indica? Que el líder que está enfrente dentro de una asociación corporativa o una asociación democrática debe que ser capaz de dirigir o planear acciones que se lleven a un fin de éxito. Un líder no debe que ser que si lo que propone se va a cumplir o no. Un líder debe que ser capaz de crear conciencia, de crear un vínculo en donde todas las acciones planeadas se deben que llevar a cabo con todas las mejores programas o todos los mejores talentos para que esto se lleve a cabo en sí mismo. El segundo punto que debe que reunir en el liderazgo es la comunicación de la visión. El líder debe que ser el líder para que ofrezca un liderazgo, debe que reunir la comunicación de la visión. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación es una vital herramienta dentro de las organizaciones y el dirigente o el líder que se llame debe que ser capaz de cumplir ciertos reglamentos o requisitos que se lleven en sí las visiones a futuro para que la empresa o organizaciones entre personas se interconecten o los mensajes que se lleva a cabo entre dicha organización sean cumplidas conforme lo dicho o lo planeado. El tercer punto que les voy a mencionar es la confianza en sí mismo. Esto es muy importante dentro de un líder. Por eso un líder no es cualquier persona. Un líder no es porque alguien lo puso, sino un líder es porque cumple ciertas cualidades que lo convierten en ser una persona nata en su ámbito laboral o en su ámbito social. Por eso debemos que saber, o la persona que se dice llamar líder, debe que cumplir una función muy importante en creer en sí mismo. Debe que ser una persona que debe que evaluarse a su autoconocimiento, debe que estar el 100%, debe que manejar sus emociones, sus actitudes, la pasión que se desempeña él, debe que ser la máxima para contagiar a toda la organización a que se lleven las tareas necesarias a un gran fin, un gran éxito para que todas las personas se la crean y cumplan con todo lo establecido o todo lo planeado entre conjunto, entre las poblaciones. Como cuarto punto es la integridad personal. Este es un valor muy importante que debemos que desarrollar para dentro del liderazgo, que es la integridad personal. ¿Qué dice la integridad personal? Que debemos que ser íntegros, empáticos, a veces debemos que ponernos en los pantalones de los demás, podemos llamarlo así coloquialmente, o podemos decir que las personas valen mucho, que su trabajo vale, que debemos que decir con nuestra organización que todos tenemos una tarea a desarrollar, que todos somos importantes, que no el líder se sienta que él es el que lleva a la empresa o la organización al éxito, sino que todas las personas ponen su granito de arena para que la empresa o organización se lleve a cabo con gran relevancia, con gran importancia. Por eso debemos que conocer estos temas de liderazgo para que un día como compañeros o como un grupo que desarrollemos cierto trabajo, trabajemos en equipo con una gran finalidad, una gran planeación, en que el fin es que todos seamos importantes, que si una tarea se lleve a cabo o una función, un proyecto que en caso que nos recomiende, todos los gratos reconocimientos serán entre todo. No hay una persona que se lleve el mayor reconocimiento, sino todo por su trabajo, por su esfuerzo y por su dedicación de estar metido horas, días, meses con una gran misión y una gran visión de todos, que es que esa cosa que siempre han planeado se lleve a cabo. Como tercer punto, le hablaré de un tipo de liderazgo que se menciona, que es el liderazgo carismático. El liderazgo carismático se refiere a las habilidades personales que generan un efecto profundo y extraordinario entre los seguidores del líder.
Un autor, Robert House, estudió el concepto de carisma cuando analizó a líderes políticos y religiosos que se caracterizan por tener confianza en sí mismo. Para no seguir con esto, daremos un ejemplo que es lo que necesitamos. Si mencionamos a unos líderes políticos que se mencionan en lo anteriormente, que dejaron cierto ego o cierta magnitud de creencia, es el priista Luis Donaldo Colosio, un ejemplo, Urrieta, un ejemplo de él, un líder político que muchos de nosotros en los años de 1976, si no mal lo recuerdo, fue un político que generó suma relevancia en toda la sociedad. Era un político, un economista que conocía las necesidades de México y que un día quiso a tener enfrente a la presidencia de México. Y como todo acabó, algunas personas que siempre el poder los genera envidia, siempre terminan en la muerte. Este político, una frase muy importante, el liderazgo que tenía es muy importante y queda siempre en la historia, con una frase que dice: veo México con hambre y sed de justicia. Veo un México con gente arraigadora que ya no quiere a los políticos de antes, que ya no quiere a los gobiernos que siempre piensen en el dinero. Este político era muy importante porque siempre se fijaba en la sociedad, que siempre lo primero debería que ser la sociedad y a lo último ellos. Por eso hoy en día esas mismas frases, esa misma ideología lo utiliza nuestro actual presidente, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Las mismas frases, la misma ideología es que primero la gente y después las personas con más desarrollo económico. Primero está la gente pobre y podemos llamarlos así. Por eso, para conocer un liderazgo carismático, podemos mencionar ciertas infinidades de personas. Por eso no cualquier persona puede ser un líder carismático. Podemos mencionar otra persona del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que fue asesinado por un tal gobierno que no quería que sus ideas de este presidente se llevaran a cabo, que no querían que su ideología que manejaba este presidente era muy importante, porque era de servir a la gente y de siempre ver primero las necesidades de su pueblo y al último ellos. Pero siempre van a existir gente mala que nunca quiera esto, sino que siempre se fije en sus beneficios y no de los demás. Como siguiente punto, les hablaré de la visión ampliada del liderazgo. El liderazgo tiene diversos grados y alcances. Puede ser plano y superficial, o puede ser profundo e intenso. Puede tener una perspectiva estrecha y precisa o un enfoque amplio y general. Su adecuación debe tomar en cuenta varios aspectos como la organización, su estructura y cultura, el ambiente de negocios. Para no serlo más largo, debemos que entender que ser un líder debe que tener una visión ampliada de liderazgo. Debe que ser una persona que entienda las necesidades de cada integrante dentro de una organización para que la estructura o la organización y cultura en el ambiente de negocios sea muy adecuada. Carlos Kazuga, CEO de Yakult, decía que siempre para que una empresa sea requerida, sea renovada o tenga un incremento económico bastante alto, debe que siempre mantener un sueldo moral antes que un sueldo económico. ¿A qué llevaba a decir este autor? Que siempre a las personas le debemos que valorar todo lo que hacen, aunque no sea mucho, pero el esfuerzo de cada uno es el que mantiene a la empresa con éxito. Por eso el líder siempre debe que ser muy importante, porque debe que ser el que guiar, el que dirija, como su nombre lo dije. Debe que ser un dirigente amplio, aunque a veces no entendamos la importancia de ser un líder, pero siempre debe que ser un ambiente donde el líder ofrezca un ambiente de competencia, en que cada persona o un grupo debe que estar siempre metidos en que quién da más
o quién ofrece más para que mientras se viva un ambiente de competencias, las personas no se quedarán en su ámbito de show, sino que siempre buscarán ser mejor, nunca quedar estáticos en un solo momento, sino que siempre deben que ser un auge en que sea la empresa o organización, sean que se vinculen con gran visión y visión clara que es de sacar a la empresa adelante. Otro punto que le voy a mencionar es la actitud de liderazgo. La palabra actitud va de la mano con la última definición dada de liderazgo, por lo que se considera importante definir esta palabra. La actitud es una disposición de ánimo que se expresa de algún modo. La actitud dentro del liderazgo es muy importante. Para mí, las dos cosas que debe que tener un líder para que sea ofrezca un buen liderazgo es la pasión y la actitud y la empatía. Son las tres cosas que debe que tener un líder para que ofrezca un mayor liderazgo. Don Benito Juárez García o Carlos Slim o, o Elías Ayud son ponentes o son líderes que debemos que estudiarlos de una manera muy íntegra, qué son las actitudes que tienen ellos para dirigir una empresa, cuál es tan grande su estado de ánimo para que la empresa siempre sea de gran relevancia y siempre se posicione en las primeras más importantes de México, como es América Móvil, Telcel o el Grupo Carso. Esta actitud siempre debe que ser la que mande dentro de un liderazgo. Una frase que me gusta mencionarlo mucho es: el líder que ha perdido la pasión hay que quitarle la batuta. ¿Qué quiere decir Cuando un líder ya no tenga la misma actitud o la misma pasión para trabajar para los demás, ya necesita una suplencia o que alguien más lo encomiende, porque ya no siente el mismo estado de ánimo que antes, que ya no quiere dar la mano a las personas para que sigan adelante, sino que quieren que sean estancados y que él sea el que siempre lo halague con sus fines o con sus logros que ha hecho. Pero no, siempre el líder debe que incluir en el avance económico o social dentro de la organización. Como último, daré una conclusión acerca de liderazgo. Para mi conclusión sería que, como mencionaba un autor, Martin Luther King, que decía que necesitamos líderes que ya no les interese el dinero. Necesitamos líderes que no les interese la publicidad. Necesitamos líderes que lo único que le debe que importar es la humanidad. Lo único que le debe que importar es lo que le falta a la humanidad. Todo, la empatía, todos los fines, los programas para que nuestra gente siga adelante y cumpla todos los sueños soñados siempre. Y el mundo no está lleno de mal, sino que la gente que lo hace que siempre siga el mal. Necesitamos personas, necesitamos educar a nuestros hijos desde temprana edad para que tengan una filosofía de siempre ser liderazgo, siempre tener que ser unos líderes. A nuestros hijos o a nuestros ahí en el ámbito escolar, a nuestros estudiantes, debemos que meterlos una filosofía o una forma adecuada de influir en que sean buenos líderes desde el estudio. ¿Por qué? Porque en el sector profesional, en el sector social, necesita el pueblo o nuestro estado o nuestro país, necesitan de unos buenos líderes que nos apoyen a que todo esto ya no siga igual. Necesitamos líderes que digan ya basta de todo, necesitamos ideas, necesitamos personas, necesitamos mentes que ya no piensen lo mismo. Eso México o la sociedad va a cambiar cuando las personas piensen en otras personas, que ya no piensen en sí mismo, sino que piensen en la humanidad, piensen en la naturaleza.
Necesitamos líderes que ya no les interese el dinero, sino que les interese la humanidad, les interese a las personas, ayudarlas, que si tenemos recursos, que si tenemos poder, ayudar a las demás personas a que sus sueños se conviertan en realidad. Necesitamos que todas las personas ya no sufran. Necesitamos líderes nacionales para que apoyen a las personas de bajos recursos a desarrollarse, a que sus ideas, a que su proyecto, a que su visión o misión que tenga cierta persona de bajo recurso sean apoyadas, sean escuchadas y que en un largo futuro esas personas cumplan sus sueños, aunque sean muy difíciles. Pero por eso necesitamos de líderes. Ese liderazgo, como este tema lo menciona, es muy importante que lo conozcamos. El líder. Por eso Mahatma Gandhi decía que las personas debemos que ser muy capaces de desarrollarnos con lo mejor de cada día. Seamos capaces de ver más allá, que en un problema o en un conflicto no lo veamos como un problema, sino que lo veamos como una oportunidad de decir esto es o esto no es, de crear opiniones, de crear conciencia de que un problema podemos cumplirlo o podemos ahí guiarnos a una solución. Por eso, como estudiantes, debemos que tener en cuenta este tema que es el liderazgo. Martin Luther King fue un ponente, un activista estadounidense afroamericano que era de descendencias africanas, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz y que en una de sus frases o en uno de sus libros que decía El sueño, que dio una ponencia, que fue el que apoyó a las personas a desarrollarse con lo mejor, que fue una persona que hoy en día es de sumamente relevante, que algunos estudian sus libros, algunos estudian sus valores, que qué fue lo que le distinguió a él. Fue una persona que produjo o una persona que influyó en demás personas de ya no creer de ya no creer en el gobierno, sino creer de sus ideales y que más personas se sumen a ellos, que se conviertan en líderes, como decía Ran, que se conviertan en líderes y ya no en seguidores, sino que a las personas la debemos que influir a que sean líderes. En nuestro pueblo necesitamos más personas con líderes, con ideas de ya no ser lo mismo. Necesitamos a jóvenes, a niños, a creer o a desarrollar competencias, a desarrollar mentes de ya no ser lo mismo, sino de crear proyectos de sumamente relevancia que peguen o que dejen un mensaje dentro de la sociedad, de decir qué bueno que estos jóvenes están desarrollando cierto tema o cierto proyecto, aunque no sea mucha cosa, pero de algo sirve, de causar un eco en toda la comunidad o en toda la sociedad, de decir, sí, queremos ser como ellos. Ese es el gran mensaje que deja uno al desarrollar cierta tarea, de dejar una enseñanza hacia las futuras generaciones, de que no es todo es dinero, no todo es pensar en dinero, sino lo que nos debemos que enfocar más es de preocuparnos por la humanidad, de que siempre debe que haber una hermandad entre humanos, que todos somos hermanos, que debemos que apoyarnos uno con otro, de estrechar la mano a los que no pueden, a los que no tienen, a los que no les han dado una oportunidad de desarrollarse con sus habilidades y actitudes. Debemos que emplearlos, debemos que agarrarlos de la mano y decirles sí se puede, señores, sí se puede. Con toda la actitud podemos desarrollar ambiente, podemos desarrollar proyectos a que ayuden a la comunidad o ayuden a las personas de bajos recursos, proyectos que ayuden ya sea a ciertas actividades no gubernamentales a que se lleven a cabo a un fin de éxito y que todos alcancen una, una gran una gran distribución económica o un gran aumento de sueldo que podemos obtener de ello. Eso es todo y sería de mi parte. Gracias por haber escuchado
Esto sería todo acerca del tema de liderazgo dentro de una organización. Como su nombre lo dice, debe, para mencionar un montón de líderes, pero con el que más me quedo fue Martin Luther King. Debemos que estudiarlo, sus valores o qué es lo que le distingue a esas personas para ser líderes. Por eso te invito o los invito a que un día salgamos cuando tengamos la edad de crear conciencia, de formar líderes, de formar a jóvenes que desarrollemos ciertas actividades que ayuden a la comunidad o a la sociedad a que, a que nos apoyemos entre todos y que nuestro pueblo avance y que ya no nos interese el dinero, sino la estabilidad económica de todos y que todos como hermanos nos apoyemos y que lleguemos a un fin de éxito. Esto sería todo y gracias.